Buenos días, esta es la línea de la historia de Colombia. El trabajo fue realizado por Ever Quinto y Ronnie Reyes. Entonces, la historia de Colombia ha sido una constante transformación reflejada a través de diferentes épocas que marcaron las bases de la nación tal como las conocemos hoy. Cada periodo jugó un papel crucial en la conformación de la identidad colombiana. Entonces, a lo largo de los siglos, Colombia pasó por procesos de cambio profundo y eso afectó las facetas de la vida nacional, digámoslo así. Estos procesos se manifiestan en los aspectos sociales, económicos, religiosos, políticos y artísticos de cada época. Entonces, comenzó con la Gran Colombia en 1819 y 1831. La Gran Colombia, que incluyó a Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá, marcó el inicio de una nueva era tras la independencia de España. En el ámbito social, uno de los logros significativos fue el fin de la esclavitud en algunas regiones del territorio. Eso representó un cambio radical en la estructura social de la época, aunque el proceso fue gradual y no se extendió de manera uniforme a lo largo del país. Esa medida sentó las bases de una Colombia más inclusiva, aunque los desafíos de integración social que durarían por décadas. Económicamente, la Gran Colombia se caracterizó por ser una economía agraria donde el oro fue la principal fuente de riqueza, especialmente en las regiones como Antioquia y el Chocó. La minería desempeñó un papel central en la economía y la tierra era la principal fuente de producción, lo que definió la estructura social y económica del país en sus primeros años de independencia. Políticamente, el sueño de Simón Bolívar de unificar los territorios, eh, digámoslo así, Bolívar lideró la creación de la Gran Colombia que buscaba consolidar los países de Colombia, Ecuador, Venezuela y Panamá en una federación unificada. Entonces este proyecto político fue una apuesta por la integración latinoamericana, pero la realidad política de la época con tensiones regionales hizo que la Gran Colombia se disolviera en 1831. Por eso la Gran Colombia llegó hasta 1831. En cuanto al aspecto religioso, la Iglesia Católica mantenía un predominio absoluto sobre la vida de los colombianos, y eso influyó en la educación, las costumbres y la moral social. La Iglesia fue considerada un pilar fundamental en la estructura social y política de la Gran Colombia, aunque con algunas tensiones debido a la creación de un Estado republicano. Y artísticamente el pensamiento ilustrado comenzó a influir en las artes y la literatura, dando lugar a un movimiento de ideas que promovía la razón, la ciencia y el cuestionamiento de estructuras tradicionales de poder. Digámoslo así que en el campo literario, autores como Jorge Tadeo Lozano y José Félix de Restrepo impulsaron la educación y la reflexión filosófica, mientras que en el arte se sentaron las bases de un estilo que reflejaba las ideas republicanas y el cambio social. Entonces, después de la Gran Colombia siguió la República de la Nueva Granada, que fue desde 1831 hasta 1858. En el ámbito social, podemos decir que la República implementó el voto popular directo para los hombres mayores de 21 años. Eso fue un avance hacia la participación ciudadana, aunque limitado en comparación con los estándares actuales. Este derecho fue un punto de quiebre que permitió a los hombres, especialmente en las ciudades, influir en las decisiones políticas. Económicamente, la República de la Nueva Granada experimentó la descentralización de la economía, lo que dio lugar a un modelo más autónomo entre las provincias. Este fenómeno, no, provincias. Esto fomentó la diversidad de actividades económicas, pero también trajo consigo desigualdades en el desarrollo entre diferentes regiones del país. La producción agrícola siguió siendo la base de la economía, aunque las industrias emergentes comenzaron a tomar forma en algunas áreas urbanas. Podemos decir que el aspecto político estuvo marcado por la creación de un sistema descentralizado con la división del país en 19 provincias. Esto resultó en un gobierno central débil y en una política regionalista que dificultó la consolidación de la estructura unificada en los primeros años de la República. Desde el punto de vista religioso, se otorgó la libertad de culto, un cambio significativo respecto a los tiempos coloniales donde la Iglesia Católica tenía un poder absoluto.
Aunque la Iglesia seguía siendo una institución poderosa, el país comenzó a experimentar una cierta apertura religiosa que, sin embargo, no implicó una verdadera separación entre la Iglesia y el Estado. Y artísticamente, durante este periodo se dio un notable desarrollo a la pintura costumbrista, que reflejaba la vista cotidiana, las costumbres y la naturaleza del país. La Confederación Granadina. Esta va desde 1858 hasta 1863. Eh, el impacto social se experimentó una mayor autonomía en los territorios, lo que permitió a las regiones tener un control más directo sobre sus recursos y decisiones, aunque este sistema también acentuó las divisiones internas. Económicamente se consolidó el comercio regional, lo que favoreció el intercambio entre diferentes provincias y contribuyó al crecimiento de algunos mercados locales, aunque sin alcanzar una verdadera integración nacional. Se dice que la economía seguía siendo predominante agraria, con el café y la minería como los principales productos de exportación. Políticamente se promulgó una nueva constitución conservadora que estableció la capital en Tunja. Este periodo fue testigo de un fortalecimiento del poder regional frente a un gobierno central débil. Las tensiones entre las facciones liberales y conservadoras continuaron siendo una característica de la política colombiana. En lo religioso, la Iglesia siguió teniendo una gran influencia, especialmente en la educación, que en su mayoría estaba bajo su control. Aunque la Constitución de 1858 reconoció la libertad de cultos, la Iglesia continuaba siendo una de las instituciones más poderosas en la vida de los colombianos. Y en lo artístico, el Estado apoyó la conservación de la arquitectura colonial y promovió la literatura que reflejaba las luchas políticas y la vida cotidiana en el nuevo país. De ahí seguiría los Estados Unidos de Colombia, que van desde 1863 hasta 1886. Entonces, debido a la Constitución de 1863, transformó la política colombiana al establecer un sistema federalista bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia. En lo social, uno de los logros fue la separación de los poderes del Estado, lo que permitió que las regiones tuvieran más autonomía. Sin embargo, también contribuyó a las divisiones internas del país, ya que no existía una verdadera unidad. Económicamente hubo un incremento del comercio interno debido a la liberalización de las infraestructuras de transporte. Aunque el país seguía siendo agrario, el comercio entre las regiones mejoró la circulación de productos. En lo político, la Constitución de Río Negro de 1863 consolidó la autonomía de los estados, lo que llevó un periodo de gran inestabilidad política, ya que las facciones liberales conservadoras luchaban por el control del poder. Religiosamente, podemos decir que el Estado adoptó una postura laica, separando a la Iglesia y el Estado, aunque la Iglesia todavía mantenía un fuerte influjo en la sociedad. Y en el ámbito artístico se experimentó un crecimiento en la prensa escrita y literatura crítica, con escritores y periodistas que reflexionaban sobre los cambios sociales y políticos del país. Terminados los Estados Unidos de Colombia, pasó Colombia a ser República de Colombia y hegemonía conservadora. Entonces, eso fue debido a la Constitución de 1886, que marcó el fin del modelo federalista y el inicio de una república centralista. Socialmente, la educación pasó a estar bajo el control de la Iglesia Católica. Eso consolidó su poder sobre la formación de la sociedad. Económicamente, el auge del café consolidó a Colombia como uno de los principales exportadores de este producto, transformando la economía del país y contribuyendo a la modernización de las regiones productoras. En lo político, la Constitución de 1886 estableció un periodo presidencial de 6 años y otorgó amplios poderes al presidente, lo que consolidó la hegemonía conservadora. Religiosamente, la Iglesia Católica fue reconocida como la religión oficial, lo que consolidó su poder y la hizo una pieza clave en la vida pública. Y en el campo artístico se desarrolló el modernismo, en la pintura y la arquitectura, con un énfasis en la renovación estética y la influencia en las corrientes europeas. Entonces, estos cambios estructurales, sociales y económicos se vieron reflejados en el arte, que empezó a ser más moderno y menos tradicional. Sigue la República Liberal.
Voy a mover esto acá para terminar de definir la línea del tiempo. Entonces, la República Liberal va de 1930 a 1946. Entonces se dice que durante la República Liberal el país experimentó transformaciones sociales importantes como la organización del sindicalismo y la lucha de los derechos de la mujer. A nivel económico, Colombia sufrió los efectos de la crisis de la Primera Guerra Mundial, lo que agudizó las dificultades económicas. Políticamente el liberalismo se consolidó, aunque el país tuvo que enfrentar un conflicto con Perú. En lo religioso se dice que la tolerancia religiosa aumentó y se promovió una sociedad más plural en términos de creencias, y artísticamente el cine y la radio comenzaron a expandirse, lo que dio un paso a una nueva era de comunicación y entretenimiento en Colombia. Entonces, después de la República Liberal ocurrió lo que fue el Bogotazo, que fue en 1948, y seguido fue la dictadura de Rojas Pinilla de 1953 a 1957. Entonces, la violencia desatada tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, conocido como el Bogotazo, marcó el inicio de la era de la inestabilidad social y política. Económicamente hubo una intervención estatal para controlar la crisis y religiosamente la Iglesia continuó siendo un actor influyente en la vida del país. Artísticamente se vio la expresión artística como fue influenciada por el conflicto, entonces reflejaba violencia y el caos de la época. Después de esta época siguió lo que se llamó Frente Nacional, que fue de 1958 a 1974. Entonces el Frente Nacional trajo consigo la alteración del poder entre liberales y conservadores. Económicamente, el país experimentó los primeros avances de la industrialización. Políticamente, el país vivió un sistema de reparto equitativo de cargos públicos, mientras la secularización del Estado se profundizó. Y artísticamente, el nadaísmo emergió como una forma de protesta contra el orden establecido. Después sigue, claro que también hay que entender que el Frente Nacional estuvo en los años 60 y 70, entonces en esa década de los años 60 y 70 se dice que los grupos guerrilleros surgieron en los 60, mientras que la música y el arte contestario florecieron como respuesta a los conflictos políticos y sociales. Entonces fue una época muy marcada porque ahí surgieron los grupos guerrilleros como las FARC, el ELN, el M-19. Entonces la economía se volvió como una crisis agraria y aumentó la desigualdad. En cuanto a lo político, las protestas estudiantiles y los conflictos armados, digamos que influyeron mucho. La religión pues no tuvo influencia en la política. Bueno, después siguieron los años 80. En los años 80 el narcotráfico tomó fuerza mientras que la literatura colombiana alcanzó un auge de reconocimiento internacional. Entonces, en lo social fue muy afectado por el narcotráfico y el paramilitarismo, ¿no? Que fueron los otros grupos que salieron, digamos, al margen de la ley. Económicamente, el narcotráfico creó un modelo de negocio, o sea, creó una economía, pero de forma ilegal. Entonces ahí es donde vienen los procesos de paz con el M-19, la iglesia interviene en la mediación de conflictos y en lo artístico, pues digamos que la literatura fue como el auge. Ya la última época y la que está en este momento la marcó la Constitución de 1961 y la Colombia contemporánea. Entonces, se dice que la Constitución de 1991 trajo consigo un Estado social de derecho y el reconocimiento del pluralismo religioso, entonces consolidando una Colombia moderna y democrática, mientras que en el plano artístico el cine colombiano experimentó un renacimiento. Entonces ahí es donde se dice que en lo social hubo una creación del Estado social de derecho, o sea, se creó un país democrático. En cuanto a la economía, hubo apertura económica y globalización. Lo político, pues con el proceso del Paz del Caguán, el conflicto armado, ahí también entraría pues lo de la supuesta disolución de las FARC, aunque se dice que ellos todavía operan de forma clandestina. Lo religioso fue el pluralismo religioso en la Constitución y en lo artístico, pues digamos que el cine colombiano ha tenido un auge increíble digamos a nivel mundial. Muchas gracias.